Mi nombre es Omar Marilú, soy director periodístico del diario Gestión, el medio de economía, negocios y financiero del Perú. Bueno, es una situación complicada, son años sin duda bastante duros, estamos todavía durante o en medio del gobierno que llevó al expresidente Pedro Castillo al poder con el partido Perú Libre, y hoy está la presidenta Dina Boluarte. La relación con Pedro Castillo no era nada buena, hubo llamados incluso de organismos de prensa nacionales y extranjeros que criticaban la actitud justamente de las autoridades contra la prensa, y lamentablemente la situación no ha cambiado mucho con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Se ve en el último escándalo que hemos visto, una presidenta muy reacia a contar o explicar la situación o a dar explicaciones sobre situaciones irregulares que ha evidenciado o revelado la prensa. Entonces hay una situación bastante áspera entre el poder hoy, que está no solo en Palacio de Gobierno, sino en el Congreso de la República, y los medios de comunicación independientes. Hay varias formas de verlo, porque es una pregunta sumamente compleja, y evidentemente el Perú, en la época del boom de los metales, que empezó hacia el final del gobierno de Alejandro Toledo, se asentó mucho en el gobierno de Alan García, vivió una década maravillosa, igual que otros países como Venezuela, como Brasil, como la propia Argentina. Pero ese boom se acabó, ese boom no es para siempre, y lo que encontramos cuando bajó la ola es que nos encontrábamos desnudos porque no hicimos las reformas que necesitábamos hacer para avanzar. Una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. El año pasado Perú enfrentó ya una recesión, producto de muchos, pero muchos factores, entre ellos la factura que nos dejó el gobierno de Pedro Castillo, un gobierno improvisado, antiinversión, corrupto, y un mal manejo ya del gobierno de Dina Boluarte. Lo que vemos estos primeros meses es un rebote estadístico, no una recuperación propiamente dicha, pero es un rebote bastante tímido. La expectativa es que el Perú crezca este año un 3% más o menos, que es un resultado mediocre para una economía del tamaño de la peruana, que necesita crecer al menos 5% para generar empleo y reducir pobreza. Porque quizá el tema digamos, la violencia que hubo polarizó mucho al país, entre los que exigían la renuncia de la presidenta en ese momento y exigían justicia y exigían investigaciones justamente a los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía que salieron a contener las protestas, y donde hubo la cantidad de muertos que tú mencionas, 50 muertos. El caso de los Rolex es algo que claro, es más espectacular de alguna manera, es más bochornoso para una presidenta donde tienes un país donde la pobreza ha aumentado, 30% de los peruanos viven en situación de pobreza, una clase media muy golpeada. Entonces ver a un presidente con esos signos exteriores de riqueza genera mucha cólera. No hay que olvidar que Dina Boluarte es una presidenta sin apoyo popular, tiene apenas un 15%. Entonces sí ha sido un escándalo de dimensiones, sobre todo porque Dina Boluarte no ha sido sincera desde el principio y no ha dado explicaciones. Y la última explicación que dio el viernes último en Perú es que le prestaron los Rolex, cosa que no le cree nadie, y en todo caso, según ya los abogados, los expertos en derecho, dicen que incluso así ella estaría admitiendo un delito, porque así te presten un bien, tú como autoridad no puedes recibir nada ni regalado ni de prestado. Entonces la situación de la presidenta es complicada, pero la sostiene un Congreso de la República que entiende muy bien que si ella es vacada, este Congreso tendría que llamar a elecciones generales y se renovaría. Entonces tienes una situación donde a este Congreso no le conviene que la presidenta salga, porque ellos también saldrían. Entonces es un matrimonio como a la fuerza, donde la presidenta pues simplemente, y el Ejecutivo hace lo que el Congreso de la República, que tiene hay un bloque de partidos, más o menos quiera, y lo ves en la promulgación de leyes o salida de leyes que no necesariamente son beneficiosas para el país, ¿no? Solo un ejemplo, una ley que favorece a mineros ilegales que no solo asesinan personas, sino destruyen el medio ambiente. Eso sale desde el Congreso de la República con la anuencia del Poder Ejecutivo. Es bien difícil saber eso en un país como el Perú. Lo que queda claro es que ¿qué sucede en el Perú? Según la Constitución,
la presidenta no puede cerrar el Congreso cuando falta un año para que acabe su mandato. Entonces, lo que sabemos o lo que intuimos es que el Congreso no va a vacar a Dina Boluarte, al menos hasta que se cumplan 4 años. Pero cuando falta un año para las elecciones, es decir, en julio del 2025, esto es el próximo año, no sabemos qué es lo que puede ocurrir, porque ya este Congreso, si es que vaca a Dina Boluarte, la saca Boluarte, se queda y no tiene ningún problema. Y es más, alguien del Congreso puede asumir la presidencia. Entonces, finalmente lo que tú tienes en el Parlamento peruano es un conjunto de intereses particulares que no tienen nada que ver con el interés ciudadano, que a la hora de la hora, como ya hemos visto en los últimos años desde el 2016, nadie sabe para quién trabaja. Y lo veíamos en el informe que se presentó hoy en Casa América con el IE. Vemos que la inestabilidad política es hoy por hoy el principal factor o uno de los principales factores que desalienta la inversión extranjera en el Perú, porque nadie sabe si en 2 meses va a seguir la misma persona ahí, en la presidencia, ni qué decir de los ministros de Estado, que esos cambian pues cada 3 meses, cada 4 meses. Entonces la inestabilidad nos está golpeando mucho.